Habitación, paz de Cristo, me da muchísimo gusto estar con ustedes una semana más en Habitación Live. Te felicito si has estado continuamente conectándote cada domingo, entre semana en grupos Conexión. Me da muchísimo gusto que estés preocupado por tu vida espiritual, estés preocupado por crecer espiritualmente, por aprender más de la palabra de Dios, y me encanta que estés esforzándote por estar aquí, que dejes todo lo que estás haciendo. Si estabas cocinando, que dejes de cocinar. Si estabas jugando al Uno, que dejes de jugar al Uno. Que estabas jugando videojuegos, que dejes de jugar los videojuegos y te conectes, porque este es tu tiempo entre Dios y tú, y eso es buenísimo. Quiero darle la bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez a esta transmisión. Felicidades. Si alguien te invitó a conectarte, seguramente esa persona te ama demasiado y quiere que conozcas la grandeza y la gracia de Dios en ti. Así es que, bien, hoy es la sesión 2 de Detox, que es la serie que estamos viendo en estos días, que es vivir limpios en medio de una cultura tóxica. Entonces, les decía la semana pasada, en internet vemos muchos métodos para poder desintoxicar el cuerpo, para poder tener una mejor alimentación, para poder vivir una vida mucho más sana. Pero no hay mucha información de cómo poder desintoxicar el alma, de cómo desintoxicar el espíritu. Para la desintoxicación del cuerpo, bueno, está la buena alimentación, está el ejercicio y están muchas otras cosas. Pero para la desintoxicación del alma y del espíritu está la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, de algo que nos intoxica muchísimo, y eso es la tristeza. Desintoxicarnos de la tristeza se llama el tema del día de hoy. Y te voy a pedir por favor que vayamos a Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Señor, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de profundizar en ella. Te pedimos de todo corazón, Señor Jesús, que lo que hoy vamos a aprender, Señor, quede guardado en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos llevarlo a la obra en breve, Padre Santo. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años, muchos años, cuando era un niño, recuerdo que, mi familia conoció a Cristo, tuvo su primer encuentro con el Señor cuando yo tenía como unos 4 o 5 años más o menos, y a partir de ese entonces empezamos a congregarnos como familia de forma continua, y recuerdo que para cuando yo tenía unos, 7 u 8 años, pues yo ya estaba muy mezclado en la cultura de la iglesia, ya sabía qué días eran las reuniones, qué seguía después de qué, o sea, como toda esta cultura de iglesia que conocemos ya para cuando yo tenía 7, 8 años, pues ya me la sabía bastante bien. Y yo recuerdo que cuando tenía esta edad, 7, 8 años, había algo que le llamábamos, o le llaman actualmente, la escuelita bíblica dominical. ¿Qué era esto? Bien, era la iglesia para los niños. Muy parecido a lo que hacemos en Habitación Kids, en que los niños reciben un tema, hacen una actividad, escriben un texto. Nada más que en Habitación Kids, ya es más preparado, ya es más padre, ya es mucho mejor. Pero recuerdo que en ese entonces terminaba la alabanza y nos íbamos todos para nuestro salón y recibíamos un mensaje de una maestra. Tuve maestros muy buenos de escuela bíblica dominical. Tuve una maestra increíble que nos contaba historias buenísimas de la Biblia, y de hecho muchas de las historias más relevantes que nos contaban en la Biblia, pues las aprendí de estos maestros en la escuela bíblica dominical. Pero recuerdo que hubo una temporada de esta escuelita que tuve una maestra que no era muy buena, que creo que no se le daba el tema de los niños, pero lo hacía, creo que por obediencia. Y recuerdo que a los 7 años, a los 8 años, a los 6 años, eres inquieto. Los niños son inquietos y en mi caso no era la excepción, éramos muy inquietos. Yo tenía un amigo y éramos muy inquietos, hacíamos muchas travesuras, pero esta maestra era
tenía una disciplina muy estricta. Y recuerdo que siempre que nos portábamos mal, mira su manera de castigarnos. Ella nos decía, ok, como hoy te portaste mal, hiciste esto y esto, nos decía mi amigo y a mí, porque éramos los que nos portábamos mal siempre en ese momento. Nos decía, bien, van a escribir este salmo, y nos ponía un salmo súper largo, así. Lo quiero que lo escriban ahorita, mientras que yo estoy dando la clase, ustedes van a estar escribiendo este salmo y este va a ser su castigo. Entonces, 7 años, 8 años, no eres para nada hábil con la pluma y el papel, no escribes para nada rápido, y más si estás con un compa que te hace reír y que hace chistes y cosas así. Entonces, bueno, pues nosotros nos esforzábamos un poquito a escribir, pero la verdad es que no lo terminábamos porque mucho era juego y platicar. Entonces terminaba la clase y entonces la maestra decía, ok, enséñame el salmo que escribieron. Y pues, bien maestra, escribimos 10 versículos, no alcanzamos a escribir todo, y la maestra nos regañaba un chorro, es que ¿por qué no se concentran? Nada más están platicando, y como no lo terminaron, para el próximo, no solamente me van a traer este, sino me van a traer otros 2. Entonces, para el siguiente domingo ya teníamos 3 capítulos de salmos pendientes para escribir el siguiente domingo. Entonces, un niño responsable decía, bueno, ok, ya me porté mal, le voy a echar ganas, le voy a dar con todo esta semana, voy a escribir los salmos para entregarle los 3 salmos a la maestra. Pero, seamos sinceros, un niño jamás, apenas hace la tarea de la escuela, menos va a hacer la tarea de la escuelita bíblica dominical. Bueno, en mi caso, yo sé que a lo mejor hay niños más aplicados, pero en mi caso no lo hacía. Entonces llegaba el siguiente domingo y le decía a mi compa, ¿qué onda? ¿Hiciste la tarea? Y me decía, no, y yo, no, pues yo tampoco. Entonces íbamos con la maestra, hey, ¿hicieron? No, pues no lo hicimos. Ok, entonces van a escribir esos 3 salmos ahorita y luego les voy a dejar otros 2 de tarea para el próximo domingo. Entonces para el siguiente domingo ya teníamos 5, más el que no habíamos terminado la semana pasada. No te voy a mentir, pero en esta temporada que esta maestra nos dio clase, dejamos pendiente como 80 salmos para escribir, sin exagerar, y a lo mejor me estoy yendo muy, muy corto. Vivimos en esa temporada castigados, mi amigo y yo. Nunca pudimos disfrutar de una lección bien porque nos la pasábamos escribiendo salmos con nuestra mano toda adolorida. Y me llama mucho la atención esta maestra que vestía de una forma de ser estricta su amargura, y era muy notorio, pues. Era muy notorio que la maestra tenía problemas en su vida personal y nos dejaba caer toda su amargura vestida con disciplina. Era horrible. Y ahora, no me malentiendas, yo en la secundaria, en la primaria, tuve maestros malos, tuve maestros estrictos, tuve maestros amargados algunos, y era muy notoria su amargura. Pero a mí me asombraba mucho que una hermana de la iglesia, una hermana que aparentemente es redimida, que fue amada por Jesús, que fue perdonada y revestida por el Espíritu Santo, tuviera esta actitud de amargura. Y esa amargura, pues, híjole, nosotros como niños la llevábamos. Las personas que convivían con ella la llevaban. Y eso es muy común. Esa es la trágica historia de muchos cristianos en este tiempo. Esa es la trágica historia de muchas personas en este tiempo. La mayoría de los cristianos estamos intoxicados con amarguras, con tristezas, con negatividad. Tú me dices, oye, bueno, es que no puedo estar alegre todo el tiempo, pero es que necesitamos diferenciar estos 2 conceptos, la alegría y el gozo. Hay momentos en el que estamos alegres, hay momentos en el que estamos tristes, hay momentos en los que, no sé, estamos ansiosos o tenemos miedo por algunas cosas, pero el gozo es permanente a pesar de nuestras emociones. El gozo debe de ser una constante en nuestra vida a pesar de cómo nos sentimos como personas. Por eso me encanta cuando Jesús les dice esto a los discípulos, Juan 15:11, lo acabamos de leer, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. O sea, lo que les está diciendo es, el gozo o la alegría que ustedes sienten jamás va a estar completa hasta que no sientan el gozo que yo les puedo dar. Cuando Jesús está hablando esto con los discípulos, se acerca
el duro momento del Getsemaní cuando iba a ser arrestado. Entonces yo pienso, ¿cómo Jesús podía hablar de gozo cuando uno de los momentos más trágicos en su vida estaba por acercarse, estaba aproximándose súper pronto? Él estaba hablando de cosas súper interesantes, profundas acerca del reino, del evangelio, y luego termina hablándoles acerca de un gozo que es permanente, el gozo de Jesucristo. Él les dice, necesitan este gozo que yo siento, que a pesar de que voy a ser crucificado a la brevedad, que a pesar de que voy a ser crucificado en unos pocos días, yo tengo un gozo que viene directo del Padre. Yo no puedo estar todo el tiempo alegre, yo no puedo estar todo el tiempo feliz, pero sí puedo tener constantemente gozo en mi corazón. Y en este tiempo, en nuestra generación, vivimos un tiempo en el que cualquier cosa nos quita el gozo. Ponemos algo en Facebook y una persona nos comenta algo que no nos gusta y ya se nos fue el gozo. Nos ofendemos, nos sentimos. ¿Conoces ese tipo de gente? ¿O tú eres así? ¿Súper sentido con las personas? Es que le escribí en la mañana por WhatsApp y no me ha contestado. Y esas pequeñas cositas hacen que se roben tu gozo. El gozo es un concepto eterno. No es como la alegría, no es como la felicidad. El gozo, cuando es un gozo celestial, cuando es un gozo que viene del Padre, es algo eterno en nuestras vidas. Podemos estar atravesando por dificultades, podemos estar atravesando por cosas complicadas, pero no hay absolutamente nada que se pueda robar mi gozo, si ese gozo es el mismo gozo que el Señor nos transfirió antes de ir a ser crucificado en la cruz del Calvario. Ahora, quiero que vayamos entendiendo esta parte del gozo, porque no sé si lo recuerdas cuando predicaba acerca de esto y te decía que para cada mentira del diablo hay una verdad bíblica. Para cada concepto del mundo hay un concepto bíblico. Para cada frase que el mundo nos pueda decir, hay una frase mucho mejor y más profunda en la Biblia. Y definitivamente, si estamos hablando acerca de desintoxicarnos de la tristeza, debemos de hablar de gozo. Si estamos hablando acerca de desintoxicarnos de la negatividad, debemos hablar del gozo. Si estamos hablando de desintoxicarnos de la amargura, tenemos que hablar del gozo. Y ahora, quiero compartirte 3 principios para permanecer en el gozo del Señor. Nuestro gozo no está sujeto a lo terrenal, no debe estar sujeto a lo terrenal. Y hay un texto que me encanta, que está en Lucas, capítulo 10, versículo 20, dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Me encanta esto que Jesús le dice a sus discípulos. Él les estaba hablando acerca de que ellos tienen autoridad espiritual en esta tierra. Él está diciendo, ustedes son capaces de poder reprender espíritus y estos van a huir de vosotros. Pero Él les dice, hey, no se regocijen de esas cosas que pasan en la tierra. Mejor regocíjense de que sus nombres están en los cielos. Que su gozo no dependa de aquello que ven, de aquello que pueden tener en esta tierra. Que tu gozo no dependa de que tienes una bonita casa o no. Que tu gozo no dependa de que te fue bien en el trabajo esta semana o que no. Porque hay gente que deposita todo su gozo y toda su confianza en su trabajo. Porque hay gente que hace que su gozo dependa 100% de tener una pareja sentimental o no. Y es lo que te decía al principio, o sea, si tú anclas tu gozo a cosas tan efímeras como el trabajo, como el dinero, como tus relaciones sentimentales, cuando no las tengas, porque eventualmente esas cosas van a fallar, cuando no las tengas, entonces tu gozo se va a ir a los suelos. Va a desaparecer tu gozo. ¿Qué era lo que pasaba con mi maestra en la escuelita dominical? Perdió algo en lo que ella había depositado todo su gozo. ¿Qué es? No lo sé. Tal vez una relación sentimental, tal vez una temporada, porque hay gente que se ancla a temporadas. Es que a mí me gustaba cuando tenía ese trabajo
Yo era feliz cuando tenía ese trabajo. Mi gozo dependía de esa temporada cuando trabajaba con fulano o con mengano. Ahora que no trabajo con ellos, no puedo tener gozo. No puedo estar contento. No puedo tener estabilidad de gozo. Pero cuando mi gozo depende de que Jesucristo me ha redimido, cuando mi gozo depende de que Jesucristo me ha llevado a un nuevo nivel, cuando mi gozo depende de que Jesucristo en mi pecado me abrazó, en mi pecado me redimió, entonces mi gozo está anclado en el lugar correcto. ¿Cómo no tener gozo cuando Jesús me rescató? ¿Cómo no tener gozo cuando Jesús lo dio absolutamente todo por mí? Eso es lo que Jesús les está diciendo en Lucas 10:20. Hey, no tengas gozo en las cosas terrenales. No tengas gozo porque te va bien en la iglesia, porque tienes un buen ministerio en la iglesia. No tengas gozo porque 2 o 3 personas validan lo que eres. Porque el día de mañana esas 2 o 3 personas te van a dar la espalda. Y entonces tu gozo se va a ir con ellos. Nuestro gozo no puede depender de eso. Nuestro gozo no está sujeto a lo terrenal, sino a las cosas del cielo. Mi validación como persona está en Jesús. Él es mi audiencia principal. Si Jesús ve lo que estoy haciendo con eso, mi gozo está intacto. ¿Conoces a personas que su gozo está intacto a pesar de lo que viven? Yo quiero ser uno así. Yo quiero ser alguien así. Alguien que dice, pues ok, estoy en medio de tribulación, estoy en medio de angustia, estoy en medio de escasez, pero Jesús me redimió. ¿Cómo no estar feliz por eso? Tener gozo en medio de la angustia. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Paréntesis aquí. Es que es ese gozo. Es que es ese gozo que leímos al principio. Que le permitió a Jesús sufrir lo que sufrió. De él, si él no hubiera tenido ese gozo que tenía antes de morir en la cruz del Calvario, tal vez no lo hubiera hecho. O tal vez el resultado no hubiera sido el mismo. Pero Jesús tenía ese gozo intacto, porque Él estaba validado por su Padre en los cielos. Entonces, me encanta cuando leo Hebreos 12:2, porque es una confirmación de que Jesús tenía gozo antes de ir a la cruz del Calvario. Él dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, gracias a ese gozo. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los malos momentos y las malas temporadas van a venir. Yo no puedo decirte que no vas a vivir malas temporadas porque somos seres humanos y las temporadas forjan nuestra vida. Y las temporadas malas, las temporadas de escasez, las temporadas de inestabilidad fortalecen nuestra fe. Si quieres ser una persona que camina en fe, tienes que ser una persona que continuamente es probada por el fuego, es pasada por el fuego, es pasada por el desierto. Entonces, los malos momentos van a venir. Se necesitó la cruz para ser redimidos. Se necesitó la cruz para la salvación. Y como hijos de Dios y como seguidores y discípulos de Jesucristo, necesitamos tomar nuestra cruz y morir a nosotros mismos. Necesitamos esa cruz. Necesitamos llevarla sobre nuestros hombros. ¿Qué significa eso? Necesitamos pasar por tribulaciones. Pero ¿cómo permanecer en gozo en medio de las tribulaciones, en medio de la enfermedad? Tú me puedes decir, no, sí, tú lo dices muy fácil, pero porque tú no has pasado la pérdida de un familiar. Sí, tú lo dices porque no has vivido la pérdida de tu trabajo. Sí, lo dices muy fácil, porque no has vivido inestabilidad en este sentido como yo lo he vivido. Y nos podemos estar justificando nosotros a nosotros mismos para decir, ok, está bien que yo no tenga gozo porque yo estoy viviendo esto
súper difícil en mi vida, pero por favor quiero que veas a Jesús en la cruz. Si no te revistes con el gozo que solamente Jesucristo nos puede dar, no vas a poder salir bien librado de la tribulación en la que estás en este momento. ¿Quieres salir bien librado de la tribulación? ¿Quieres vivir lejos de la angustia? ¿Quieres desintoxicarte del temor? ¿Quieres desintoxicarte de la tristeza y de la amargura? Llénate del gozo de Jesucristo. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, hasta que mi gozo esté en ustedes, van a tener un gozo completo. Porque el gozo que tienen ustedes en este momento es un gozo temporal. Es un gozo que se les va a acabar mañana. El día que tu cuñado te haga una mala cara. El día que alguien te escriba algo feo por redes sociales. El gozo se te va a acabar. El día que alguien te diga, ¿sabes qué? Te iba a prestar este dinero, pero siempre no te lo voy a prestar. Ese día se te va a acabar el gozo si no te revistes con el gozo de Jesús. Y yo quiero ser esa persona que tiene su gozo intacto, que es inofendible. Inofendible 100%. Y número 3, tener a Jesús es la razón suficiente de nuestro gozo. Te lo vuelvo a decir, tener a Jesús es la razón suficiente de nuestro gozo. Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él. Y se oyó la voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A mí me encanta esta escena. Me encanta la escena de Jesús siendo bautizado, a punto de iniciar su ministerio. Pero me encanta esta escena por la validación del Padre. Me encanta ver al Padre hablándole a Jesús y diciéndole, este es mi Hijo amado. Yo valido lo que está haciendo. Él es mi Hijo. Y yo quiero siempre pensar que si el Padre valida a Jesucristo y el Padre está lleno de gozo por la vida de Jesucristo, yo como su hijo debo de ser lleno de gozo al ver a un Jesucristo caminar conmigo en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas. O sea, no sé si me explico con lo que quiero decirte. El Padre ve esta escena de Jesús y Él aprueba esta escena y el gozo del Señor está en ver a Jesucristo y en todo lo que Jesucristo va a emprender a partir de ese momento. Y yo quiero que mi gozo sea simplemente por tener a Jesús en mi vida. Y yo quiero que veas a Jesús como lo suficiente, como lo único que tú necesitas en tu vida. Jesús es lo único que necesito para tener el gozo que me va a hacer sobrellevar todas las cargas que tengo que llevar. Jesús es lo único que necesito para poder llevar dignamente la cruz de Cristo sobre mis espaldas. Eso, el ver a Jesucristo y ver a Jesús crucificado, y ahora saber que yo soy redimido por esa cruz, debe ser suficiente para mí como para decir, Señor, estoy pasando por pruebas, estoy pasando por tribulación, pero te tengo a ti, Padre Santo. Mi esposa y yo hemos pasado por situaciones complicadas. No sé si a ti te ha pasado que quieres hacer algo, que tienes sueños en tu corazón, que tienes sueños en tu mente y que de pronto se levantan dedos señalando lo que estás haciendo. No, esos chavos no, pobrecitos. O desvalidan lo que estás haciendo. A mi esposa y a mí nos pasó algo muy similar. Estábamos emprendiendo un proyecto y de repente se empezaron a levantar voces en contra de lo que estábamos emprendiendo, de lo que estábamos desarrollando.
Y quisimos agüitarnos, quisimos decir, lloramos en silencio en nuestra habitación, lloramos en silencio por las voces que se estaban levantando y por los dedos que estaban acusando por lo que estábamos tratando de desarrollar, por hacer lo que estábamos haciendo, y que para nosotros era una ilusión y que para nosotros era algo que realmente nos llenaba de alegría y felicidad. Y cuando se empezaron a levantar estos dedos, nos agüitamos y dijimos, no inventes, Señor, lo estamos haciendo para ti. Queremos hacer esto para ti porque creemos que tú has puesto esto en nuestro corazón, porque creemos que tú has puesto esto en nuestras manos y queremos desarrollarlo. Y literalmente cuando estábamos orando y cuando llorábamos juntos, sentimos a Jesucristo diciéndonos, hey, si se hace o no se hace, yo estoy contigo. Si pasa o no pasa, yo estoy contigo, y para ti eso debe de ser suficiente. Y cuando entendimos eso, entonces los señalamientos, entonces las voces pasaron a segundo término. Y dijimos, ok, si se logra o no se logra lo que soñamos en para nuestros proyectos o para nuestra casa o para nuestra familia, si tenemos a Jesucristo, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos absolutamente todo. Si tenemos a Cristo en nuestras vidas, lo tenemos todo. Amigo y hermano, que tal vez hoy estás pasando por situaciones difíciles, que tal vez estás pasando un tiempo de tribulación, que nada robe el gozo de que eres redimido, de que eres perdonado y de que Jesús todos los días está a tu lado. ¿Hay algo más grande que eso? ¿Hay algo más grande que el hecho de que Jesús está sentado contigo en medio de las tribulaciones, en medio de los tiempos difíciles? Hoy estamos en medio de una pandemia donde estamos perdiendo empleos, donde personas están muriendo, y sí hay tiempos de tristeza, y sí hay tiempos de duelo, hay tiempos de llorar, pero el gozo que Jesús ha puesto en nuestros corazones es un gozo eterno. Y como iglesia, por ese gozo nos tenemos que levantar y seguir caminando. En este momento de dificultad, como familia te tienes que levantar. Como cristiano te tienes que levantar. Como padre de familia te tienes que levantar. Ese gozo te va a sostener, porque no es un gozo que te haya dado el mundo, es un gozo que viene directamente de lo alto. Déjame orar por ti, por favor. Jesucristo es suficiente. Si Jesucristo está contigo, Jesucristo lo es todo. Jesucristo basta. Señor, gracias, Padre Celestial. Gracias por esta palabra. Sabemos que hay cientos de cosas que quieren robarse el gozo que tú has puesto en nuestros corazones, que hay cientos de cosas que quieren robarse la alegría que tú has depositado en nuestras vidas, Padre Celestial. Pero hoy aprendimos, Dios, que no hay cosa, Señor, que pueda robarse el gozo que tú has depositado en nuestros corazones. No hay nada, Padre Celestial, que pueda atentar contra el gozo de tenerte a ti en nuestras vidas, sentados, Señor, al lado nuestro, cuando lloramos en nuestra casa, cuando lloramos en nuestra cama, cuando estamos sufriendo en la tribulación. No hay nada que pueda llevarse el gozo de tenerte a ti, y por eso nos regocijamos, por eso te exaltamos y te glorificamos, porque te tenemos a ti. Gracias, Dios. Dios, te pido también, Señor Jesucristo, por aquellos que están viendo esta transmisión y están pasando por pruebas, Padre Santo, que están pasando por tribulación, que están pasando por un tiempo difícil. Yo te pido que tú los bendigas, que tú los ayudes, Señor, y que tú hagas una obra perfecta en ellos como la has venido haciendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, gracias por estar conectados con nosotros. Hoy fue la segunda sesión de Detox y pues bueno, recuerden que ahorita tenemos algo más, así es de que no se desconecten. Bendiciones.